Bien, ya tenemos entonces el momento estático total de la figura, ¿no? En caso que en el examen la espía, o sea, la espía no hallara el momento estático con respecto al eje X, ya sea de cualquiera de estos ejercicios, ustedes lo hacen de esa forma, ¿no? Lo encuentran por partes y al final lo suman. ¿Eh? Por si acaso, este ejercicio de acá que estamos haciendo era una pregunta de examen. Ya se van a fijar en los modelos. Está esta pregunta, pero no les pide encontrar todo, ¿bien? A algunos les pide el momento estático, a otros el centro de gravedad, a otros les pide solamente el momento de inercia respecto al eje X y así. ¿Bien? Listo. Ahora, para que no nos compliquemos tanto, integrando, ¿no? Porque tendríamos que hacer lo mismo. Por analogía o por lógica, ¿sí? Por lógica, nosotros sabemos que el momento de inercia, en este caso, o sea, el momento estático con respecto al eje Y, acá está, ¿no? Es la misma fórmula, o sea, es la misma que el eje X, ¿sí? Porque fíjense, el radio va a seguir siendo el mismo, ¿no? Si lo ven con respecto al eje X o lo ven con respecto al eje Y, va a seguir siendo el mismo radio, ¿no? Ahorita me hago explicar. Fíjense, acá tienen la figura. Acá, si ustedes les piden el momento de inercia con respecto al eje, o sea, el momento estático con respecto al eje X, ¿no? Fíjense que sería de esta forma, ¿no? Fíjense que la fórmula va a seguir siendo la misma. Ahora, si les pide con respecto al eje Y, de esta manera, ¿no? Así, ¿no? Con respecto al eje Y, el momento estático, si ustedes lo ven de volcada a la pantalla, va a ser la misma, ¿no? O sea, va a seguir valiendo R, o también aquí va a seguir valiendo lo mismo R, ¿no? O sea, vista la figura, tanto el eje X como el eje Y, solamente ese caso sucede cuando es circunferencia o cuando es un cuarto de circunferencia. Por tal razón, nosotros vamos a decir lo siguiente. Acá está. El momento estático con respecto al eje X del 1/4 de circunferencia va a ser el mismo, ¿sí? Va a ser el mismo valor. ¿Bien? ¿Se entiende eso, no? Va a ser lo mismo. Solamente para el 1/4 de circunferencia. ¿Bien? En cambio, para el triángulo, ¿sí? El que acabamos de encontrar hace un momento, fíjense que cuando nosotros encontramos con respecto al eje X, ¿a qué era igual? Fíjense, era, o sea, la base, la distancia por r al cuadrado dividido entre 6, ¿no? Pero si quiero encontrar con respecto al eje Y, en vez de colocar al r al cuadrado, se lo voy a colocar al d como cuadrado, y al r se lo voy a colocar como 1. ¿Sí? O sea, estamos invirtiendo, ¿no? Bien, ¿se entiende eso, no? Si aquí es x, entonces fíjense que aquí la expresión salió d por r cuadrado entre 6. Pero si quiero encontrar con respecto al eje y por analogía o por lógica, va a ser la misma fórmula, pero la única diferencia es que en este caso el d va a ser al cuadrado y el r va a ser, o sea, elevado a la 1, ¿no? ¿Sí? Como está anotado acá. ¿Bien? Eso, ¿sí? Para no estar volviendo a integrar y todo eso, ¿no? Por tanto, entonces, estas dos expresiones los sumo, ¿sí? Los sumo y al mismo tiempo los reemplazo sus valores, ¿no? ¿Sí? Acá va a ser r al cubo más 375 al cuadrado y por 225 dividido entre 6. Por tanto, el momento estático con respecto al eje Y va a ser directamente esto, ¿no? Este valor, ¿sí? Que en este caso, fíjense que da unidades cúbicas, ¿no? Bien, ¿se entiende, no? ¿Alguna consulta que tengan hasta ahí? Está bien. Ya. Muchas veces cuando ustedes hacen con respecto al eje X, el otro se invierte nomás para no estar volviendo a integrar, porque es otro, o sea, otro paso más largo, ¿no? Entonces, para evitar todo ese procedimiento, por analogía, se lo encuentra a su paralelo, ¿no? Si hicieron X, ya pueden encontrar Y. Solamente es invertir, ¿no? Solamente para la circunferencia siempre va a ser el mismo. ¿Bien? Listo, aclarando eso. Ahora, para que yo encuentre el centro de gravedad o el baricentro, ¿no? Del ejercicio, ¿a qué es igual?
Fíjense que nosotros este valor de acá ya lo tenemos, ¿no? Este también ya lo tenemos en valor numérico. Pero fíjense que nosotros acá tenemos que anotar el área total de la figura, ¿sí? El área, el área. Pero para que nosotros no estemos integrando otra vez, utilizando integrales, fíjense que esta figura es conocida, ¿no? Sí, es conocida. Por ejemplo, ¿a qué es igual el área de este triángulo de acá? Esta área, ¿qué es igual? Sería la base por altura dividido entre 2. Exactamente. ¿Y qué sería entonces el área de este 1/4 de circunferencia? Su área. Va a ser pi radio al cuadrado dividido entre 4, ¿no? ¿Sí? O sea, cuando son figuras conocidas, ustedes lo hallan directamente el área. ¿Bien? Directamente. No hay necesidad de aplicar integral, nada. Cuando la figura es conocida, ¿no? Pero si la figura es desconocida, media rara, entonces sí o sí tienen que aplicar integrales. ¿Sí? Entonces, por tal razón, acá, como podrán ver, directamente se lo aplicó así, ¿no? Área 1, área 2, ahí está. La fórmula que les acabo de mencionar hace un momento, ¿no? Aquí está, ¿no? Pi por radio al cuadrado dividido entre 4 porque es 1/4, ¿no? De circunferencia. En este caso, base por altura, que sería D por R dividido entre 2, ¿no? Directamente el área total de la figura sería 81.948.28 milímetros cuadrados. Bien, listo. Una vez hecho eso, ya ustedes están en condiciones de encontrar el centro de gravedad de la figura. Acá lo anoté en su forma, en este caso diferencial sería esto, ¿no? Traducido sería SY sobre el área total. Reemplazan y este sería entonces, en este caso, el componente del centro de gravedad con respecto al eje X, ¿no? Lo mismo hacen para y reemplazan datos, ¿no? Listo. Por tanto, el baricentro de la figura o centro de gravedad sería, para X sería 110.68, para Y sería 84.94. Listo, nada más. Eso sería entonces para hallar el baricentro. ¿Ven? ¿Ven? ¿Se entiende, no? Bien, sí, se entiende. Listo. Bien, ahora sí vámonos a lo del práctico, ¿no? En el práctico a ustedes les pide encontrar el baricentro, no, les pide encontrar el momento de inercia polar, les pide encontrar el momento de inercia con respecto al eje X, con respecto al eje y el radio de giro, ¿no? Lo vamos a ver acá. Bien, fíjense que el momento de inercia con respecto al eje X sería este de acá, ¿no? Este de acá. O sea, IX, el total va a ser IX1 de la figura 1 y X2 de la figura 2. ¿Bien? Ahora, para que yo tenga el total, entonces tengo que sumar las inercias de cada figura. La primera figura que nosotros tenemos era una circunferencia, ¿no? ¿Sí? Una circunferencia. Pero en este caso no era una circunferencia completa, era 1/4 de circunferencia, ¿no? Solamente esto nomás. ¿Sí? Esto de acá. ¿Bien? Y la siguiente figura era, en este caso, un triángulo, ¿no? Sí, un triángulo. Bien. Bueno, creo que esto sí se los anoté acá, al comienzo. Vamos a verlo acá. Sí, se los anoté, pues está aquí. Ahora que me acuerdo. Aquí está, ¿no? Entonces, el momento de inercia para, en este caso, para la figura, para el 1/4 de circunferencia es esta, ¿no? Ahí pueden ver la fórmula. Pi radio a la cuarta dividido entre 16. Pi por radio a la cuarta dividido entre 16. Entonces ahí lo reemplazamos ese dato ahí. Lo reemplazamos acá. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Por eso nota ahí pi radio a la cuarta dividido entre 16. Más, en este caso, para el triángulo, su inercia con respecto al eje X es esta, ¿no? Base por altura al cubo dividido entre 12, ¿sí? Entre 12. Cuando es rectángulo es dividido entre 3, esa es la diferencia, ¿no? Cuando es rectángulo es dividido entre 3 y eso se lo anoté igual acá, ¿no? ¿Sí? Acá está, ¿no? Es entre 3. Pero si en este caso es un triángulo,
ya no es entre 3, es entre 2. ¿Bien? Entre 2. Bien, o sea, la misma lógica, pero es dividido entre 2. Bien, por tanto, ¿ustedes qué tienen que hacer acá? Directamente, acá, estos dos valores que están acá, ¿no? Reemplazan datos y directamente ya tienen el momento de inercia con respecto al eje X. ¿Y cuánto les da? 856.17 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta, ¿no? ¿Sí? Ahora, lo mismo hacemos con respecto al eje Y. Dijimos que en este caso el momento de inercia con respecto al eje X o al eje Y para el 1/4 de circunferencia es el mismo, ¿sí? Es el mismo, ¿sí? Es el mismo acá. Más, ahora lo mismo, ¿no? El que antes era base se convierte a altura y el que era altura se convierte en base. Es por eso que aquí se invierten, ¿no? Ahora fíjense que para Y, D está elevado al cubo y R está elevado a la 1, ¿no? Dividido entre 2. Bien, reemplazamos datos y tenemos el momento de inercia con respecto al eje Y este es su valor. Y siempre su unidad es a la cuarta, ¿ya? A la cuarta. Cualquier, o sea, cualquier valor de inercia siempre es elevado a la cuarta. ¿Bien? Listo. Entonces ya tenemos los momentos de inercia tanto para X y tanto para Y. ¿Bien? A continuación, ¿qué nos toca hallar? El radio de giro con respecto al eje X y el radio de giro con respecto al eje Y. ¿Bien? Como ya tenemos IX, ¿sí? Ya tenemos IX, ¿no? Aquí está. Reemplazo aquí y dividido entre el área total, que así un momento lo hallamos, ¿no? ¿Sí? Lo dividen todo entre raíz y eso sería el radio de giro con respecto al eje X. 102.39 milímetros al cuadrado. ¿Sí? Y en este caso, el radio de giro con respecto al eje Y, de la misma forma, ¿no? ¿Sí? Reemplazan sus datos y quedaría de esa forma, ¿no? Y eso sería entonces este radio de giro con respecto al eje Y, que sería 134.93. Bien, acá vamos a corregir algo, está mal aquí, en las unidades, ¿no? Acá queda milímetro a la cuarta, ¿no? Abajo queda milímetros al cuadrado, ¿no? Queda milímetros, otra vez. Milímetros a la cuarta, y acá sería milímetros al cuadrado, pero fíjense que aquí hay una raíz, ¿no? Por tanto, acá simplifico, y aquí queda 2, ¿no? Y raíz de 2 directamente acá, aquí, tiene que ser milímetros nomás, ¿no? Ahí lo van a corregir ya, por favor. Acá es solamente milímetros, no es al cuadrado. ¿Sí? Lo mismo acá. ¿Sí? Es 134.93 milímetros. ¿Bien? Eso. Ahora, si ustedes quieren hallar el momento de inercia polar, lo único que tienen que hacer acá es sumar IX más IY. Suma estos dos valores y le va a quedar a la cuarta. En este caso sí le queda a la cuarta porque es inercia polar, ¿no? Listo, nada más. Eso sería entonces con respecto al ejercicio. No sé si hay alguna consulta, duda. Sí, entonces todos esos pasos tenemos que hacerlo con los 12 ejercicios. Ya. Fíjense que nosotros, hace un momento donde nosotros más nos tardamos en qué fue, en hallar el momento estático y el área, ¿no? Pero en los dos ejercicios ustedes solamente tienen que hacer esto, ¿sí? Esto de acá nomás. ¿Se entiende, no? Solo esto. Lo que hicimos hace un momento para arriba, eso les pide en otras preguntas que están en otros incisos. O sea, al comienzo, ¿no? En la primera hoja, ahí, por ejemplo, les dice hallar el momento estático, considerando que ρ vale 1 y listo, ¿no? En ese caso sí tienen que hacer con integrales, ¿no? Pero en los dos ejercicios solamente tienen que hacer esto de acá nomás. Y fíjense que está fácil, ¿no? No está tan complicado. Lo único que ustedes tienen que identificar es bien esto, ¿no? ¿Sí? Esto de acá. ¿Bien? ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Listo. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes quieren hallar el momento de inercia, por ejemplo, de este ejercicio de acá, por ejemplo, de acá, ¿no? Vamos a aclararle acá. Por ejemplo, esto de acá
es lo mismo, ¿no? Un cuarto de circunferencia, porque fíjense que su radio es 16, pero para que ustedes tengan solamente esta área de acá, entonces tendrían que hacer aquí, ¿no? Por ejemplo, acá lo vamos a hacer. Más o menos le voy a dar una pista, ¿no? Por ejemplo, el momento de inercia con respecto al eje X va a ser el momento de inercia con respecto al eje X, en este caso de este acá, ¿no? De ese. Pero fíjense que esto sería de todo esto acá, ¿no ve? Entonces, para que solamente tengan ustedes esta área de acá nomás, ¿no? Esta área de acá, esta área, ¿qué tienen que hacer? Restar, ¿no? Entonces ustedes dicen menos, ¿sí? Dicen menos y le restan ese momento de inercia, ¿sí? Pero en este caso tendría que ser con respecto, o sea, ahí tienen que anotar, ¿no? Momento de inercia con respecto al eje X, pero en este caso del cuadradito, ¿no? ¿Sí? Pero en este caso le restan un cuarto de circunferencia. ¿Se entiende, no? Ahí sí tendrían que restar, ¿sí? ¿Sí? Roger, y en Para el tener bajito también tendremos que restar por 2 circunferencias. O sea, exactamente, y lo mismo, ¿no? Ahí tienen que restar esos dos pedacitos. Ahí, por ejemplo, lo pueden hacer el total, lo pueden trabajar como total, ¿no? Acá. Acá lo trabajan como si fuera uno solo, o sea, va a ser IX, ¿no? Va a ser igual a IX, o sea, IX total va a ser IX de rectángulo, y ahí dicen menos, ¿no? Menos el IX de la primera circunferencia, o en este caso es una semi, ¿no? En sí es un cuarto de circunferencia y menos del otro, ¿no? Y así. Eso sería entonces, van reemplazando sus valores, ¿no? Ahí no hay necesidad de hallar ninguna función, nada de nada, ¿no? Pero en el examen les puede preguntar, ¿no? Como les decía hace un momento, hallar el momento estático de esta figura, digamos, de este. El momento estático con respecto al eje Y de esta figura. O sea, así les puede entrar al examen, ¿no? Pero ustedes acá solamente tienen que hacer en el práctico con respecto al eje X. O sea, tienen que hallar tres cosas, ¿no? Momento de inercia con respecto al eje X, con respecto al eje Y, la inercia polar y por último el radio de giro, tanto X y tanto Y. Nada más, eso es lo que tienen que hacer en su práctico. ¿Bien? Roger, una pregunta por favor. Con respecto a lo de área de superficie, no sé si podrías hacer si un ejemplo y lo mandas al grupo, por favor, para guiarnos, porfa. Ya, más un ratito voy a preparar los ejercicios. Si es que me da tiempo, voy a hacer la presentación y se los envío temprano. ¿Ok? Ok. Así, cosa que esa presentación lo vamos a ver en la noche directo, les se lo voy a explicar. Pero ustedes más o menos ya van revisando cómo lo hice y todo eso, ¿no? ¿Ya? Ya. Así para que vayan avanzando también con su práctica. Yo creo que con esto ya ustedes pueden hacer todos estos ejercicios, ¿no? Con esta explicación que hicimos ahorita. Sí, ¿Bien? Listo. Bien, si no hay más consultas, ahí quedamos entonces con respecto a la ayudantía que debíamos ayer, ¿no? Y como han visto, se nos fue 1 hora y casi 2 horas, ¿no? Solamente con un ejercicio explicándolo bien a detalle, ¿no? O sea, no alcanza el tiempo de ayudantía de 2 horas y 15 para hacerlo todo completo, ¿no? Como a ustedes gustaría unos 5 o 10 ejercicios, ¿no? Bien. Con respecto a la ayudantía particular, ¿todos van a participar mañana? sí, Ya, entonces nos vemos mañana, les aviso la hora, pero más que seguro sea 8 o 7, depende qué hora tengan la presentación lista, o se las envío temprano también, pero más o menos 7, 8 sería la ayudantía. Lo vamos a hacer de la misma forma que estamos haciendo ahorita. ¿Ya? ok, ok. Listo. Nos vemos